Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de investigación de accidente y vamos a hablar básicamente de una parte teórica y hacemos un ejercicio práctico sobre un ejercicio hipotético sencillo. Veremos primero qué es un accidente de trabajo. Entonces hay diferentes definiciones. Esta que les voy a dar es un ejemplo de esas definiciones y se considera como accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Y se considera adicionalmente aquellos accidentes que ocurren cuando se están ejecutando órdenes del empleador aún fuera del sitio de trabajo o del horario de trabajo. Y se consideran también parte de los accidentes de trabajo los accidentes in itinere, que son los accidentes relacionados con el desplazamiento de la casa al trabajo y viceversa, cuando se ha establecido una ruta, siempre y cuando esa ruta no se cambie de dirección, ni se hagan paradas que no han sido definidas por dicha ruta. El objetivo principal de la investigación de accidentes es establecer cómo ocurrieron los hechos, a fin de determinar las causas básicas y tomar medidas de control para evitar su repetición. Esas causas básicas nos estamos refiriendo a la causa matriz. Entonces vamos a determinar esa secuencia. Y estamos viendo la imagen de dos trabajadores que suben a un tanque, que cuando están en la parte de arriba se están desplazando y uno de ellos pierde el equilibrio y se cae. Entonces tenemos que encontrar esa secuencia cronológica de cómo ocurrió ese accidente. ¿Sí? Vamos a establecer qué pasó. ¿Por qué subieron sin ninguna prevención, sin ninguna protección? ¿Sí? Si el trabajador que se cayó sufría o no de vértigo, tenía o no diabetes. Hay que determinar todas las condiciones para poder establecer esa secuencia de una manera adecuada. ¿Qué es la investigación de accidente? Entonces, es la recopilación, el análisis y la evaluación de la información sobre los hechos relacionados con el accidente de trabajo que se haya presentado. ¿La recopilación a qué se refiere? Entonces, se refiere a todas las evidencias que podamos encontrar. Se refiere a las versiones que el accidentado nos pueda dar, que nos pueda dar el jefe inmediato, que nos pueda dar los testigos que hubo, que podamos ver en fotografías, que podamos ver en los videos. Y las evidencias físicas que encontramos en el sitio, partes que se rompieron, en fin. Los equipos como tal, las máquinas, los equipos, las herramientas que estuvieron involucradas en el accidente. Entonces, todo eso se va a tomar, toda esa información se va a analizar, se va a evaluar y se va a determinar cómo ocurrieron los hechos. Y vamos a determinar allí las causas básicas, las causas inmediatas, para poder dar recomendaciones que eviten su repetición. Veremos que es una lesión grave. Entonces, una lesión grave es la amputación de un segmento corporal, la fractura de huesos largos, como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio, el cúbito, los traumas cráneoencefálicos, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento, quemaduras, lesiones severas de columna vertebral que
involucren la médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza visual o el campo visual, y lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Entonces, eso lo vamos a considerar lesiones graves, y lo que no está contenido allí, pues lo vamos a considerar como lesiones que no son graves. Debemos formar un equipo investigador. Ese equipo investigador es uno si el accidente es sin lesiones graves y es otro si el accidente es con lesiones graves. Entonces, el accidente sin lesiones graves requiere un equipo investigador mínimo. Lo que les voy a decir es el mínimo. Puede haber más personas involucradas en la investigación, pero mínimo debe estar el jefe inmediato o el supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el accidente, un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el vigía, de acuerdo al caso, y el encargado del desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El jefe inmediato, ¿por qué se considera importante? O el supervisor, porque son las personas que conocen el proceso, conocen las diferentes tareas que realizan los trabajadores. Entonces van a conocer cuál es la tarea que hace el trabajador, qué tarea estaba haciendo cuando ocurrió el accidente. Conocen además las no conformidades que hay en el proceso, ¿sí? El representante del Comité Paritario, pues es una de sus funciones. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es, digamos, el equipo que actúa de interlocutor entre el empleador y los trabajadores. Debe participar en las diferentes actividades de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, debe estar allí. El encargado del desarrollo del sistema de gestión, pues es el responsable del sistema de gestión, es el responsable de los accidentes de trabajo, de las enfermedades laborales, ¿sí? Es quien debe controlar los procesos para que esto no ocurra. Entonces, obviamente que tiene que estar allí. Cuando el accidente es grave, entonces el equipo va a ser el mismo equipo que acabo de nombrar, pero debe haber una persona adicional. Esa persona adicional es un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Esto nos va a garantizar que es una persona que conoce las metodologías para hacer investigación de accidentes. De todas maneras, es un equipo interdisciplinario. Esto que he nombrado son los mínimos que debe tener ese equipo, pero digamos, aquí no hay el que se las sabe todas, sino es un equipo. Y muchas veces requerimos, dependiendo del accidente, que, pues no que haga parte de la investigación, pero sí que nos va a dar una información muy importante, muy relevante. Es, por ejemplo, el mecánico, por ejemplo, el electricista, las personas que hacen los diferentes mantenimientos, el trabajador encargado de la parte neumática, porque son informaciones muy importantes en un momento dado que nos van a dar luces sobre por qué pudo fallar en un momento dado un equipo, por ejemplo. Entonces, esos equipos son muy importantes. Dentro de las metodologías de investigación hay muchísimas. Aquí les voy a nombrar un par de estas. La espina de pescado, por ejemplo, el árbol causal, está también los 5 porqués. Y el ejemplo, como les decía, que vamos a hacer, un ejemplo sencillo, pero vamos a usar el árbol causal. Ahí estamos simplemente viendo un esquemita que es parte del árbol causal. Lo vamos a explicar más adelante, pero lo que estamos viendo ahí es una conjunción. Es decir, que hay dos causas, A y B, que nos van a generar un hecho, un efecto C, ¿cierto? Está definido así, pero pueden ser 3 causas, 4 causas, las que sean. Por ejemplo, miremos ahí
que estamos dando como ejemplo. Entonces el piso húmedo, zapatos de goma y no hay señalización. Todo eso nos produjo un resbalón. ¿Sí? Cuando no se reportan los accidentes o incidentes de trabajo. Muy importante saber esto para actuar sobre estos ítems y poder controlar eso. Entonces no se reportan los accidentes o incidentes cuando el trabajador no es consciente de su importancia. Y el trabajador no es consciente de su importancia cuando no lo hemos capacitado adecuadamente, cuando no hemos dado la inducción requerida, cuando no le hemos dado a conocer el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo como debe ser. Entonces, el trabajador un incidente le parece que no es importante. Pero recordemos que un incidente que se repite, que muchas veces que es reiterativo, finalmente termina en un accidente grave. Cuando se han generado temores a medidas disciplinarias, al tratamiento médico, al que dirán, ¿sí? Ahí no se reporta el accidente o incidente. Hay trabajadores que tuvieron un incidente o un accidente leve y no lo reportan, no dicen nada, se van así para su casa porque le tienen miedo al tratamiento médico. Si le tienen miedo, por ejemplo, a una inyección, a que le laven la herida, en fin, a los procedimientos médicos o de primeros auxilios. Entonces, simplemente prefieren no reportar. Esto pues es gravísimo porque todos sabemos que muchas veces algo muy simple, a los 3 o 4 días, se ha convertido en algo complicado, en una lesión complicada. Existen concursos relacionados con el nivel de accidentalidad. Entonces esto, en mi concepto en general, no es bueno. Depende ya como del nivel cultural de la empresa, de cómo se esté manejando el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Pero muchas veces, y he presenciado algunas veces que los mismos jefes, ante un incidente o ante un accidente leve, dejemos así o venga y lo atiendo yo en la parte de primeros auxilios para que no perdamos ese primer puesto que tenemos o que vamos a tener por no accidentalidad. Cuando implica el incumplimiento a las normas. Entonces, por ejemplo, estos trabajadores que veíamos al principio que se suben sin ninguna prevención a unos tanques a hacer un trabajo en altura, ¿sí? Ninguna prevención y ninguna protección. Entonces, obviamente, se está incumpliendo a una normativa, a una norma. Entonces, esa es otra razón por la cual no se reportan los incidentes y accidentes de trabajo. ¿Cuándo se debe realizar la investigación? Entonces, cuando hay investigaciones que se realizan después de mucho tiempo, se debe realizar a la mayor brevedad posible. ¿Por qué? Porque es importante que sea rápido, porque la información está fresca, porque las versiones de las personas entrevistadas, bien sea el accidentado, bien sean los testigos, bien sea el jefe, bien sea el supervisor, son las originales. Cuando ha pasado el tiempo, esas versiones pueden cambiar y pueden cambiar por muchos motivos, ¿sí? Somos humanos y esos motivos pueden cambiar porque alguien te dice, no, si usted dice eso, lo pueden echar, o pueden echar a su compañero, o puede parar en la cárcel. Entonces, esas versiones empiezan a cambiar porque la persona se quiere proteger, siente que la investigación le podría traer problemas. Y hay que entender que la investigación, ya vimos los objetivos, lo único que busca es cuál fue la causa raíz, cuál fue esa causa básica para actuar sobre ella, para que el accidente no se repita. Esa es la única objetivo, el único propósito de la investigación. Entonces, eso hay que darlo a conocer. La existencia de evidencias.
Entonces, es otro factor muy importante. Aun cuando se recojan las evidencias, ¿sí? Es importante ver cómo quedaron. A veces es importante, un gancho quedó, es importante ver en qué dirección quedó ese gancho. Eso nos va a dar eh, luces para determinar en un momento dado qué fue lo que pasó. Entonces, vamos a tener videos, vamos a tener fotografías adicionalmente para hacer esa investigación. Entonces, entre más rápido lo hacemos, todo lo que tenemos va a ser más original. ¿Qué se debe evitar? Entonces, cuando hacemos las entrevistas, ¿qué se debe evitar? Entonces, actuar como policía, actuar como escribiente, actuar como juez, buscar responsables. Entonces, todo eso debemos evitarlo, ¿sí? El trabajo se debe sentir tranquilo y no se va a sentir tranquilo si llegamos con una actitud no adecuada. Debemos crear una empatía. Para crear esa empatía es muy importante observar, digamos, qué nivel, quién se accidentó, cuál es esa persona, para conocer qué temas le interesan a esa persona. Entonces, en un momento dado, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de ciclismo, podemos hablar de boxeo, podemos hablar de la situación económica del país, de los problemas que hay en este momento por un ministro, por el presidente, etc. Entonces, todo eso va a servir para romper el hielo y para entrar en una conversación familiar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una conversación donde vamos a tener una información. Actuar como escribiente no implica que no podamos tomar un dato, obviamente, pero no escribir todo, es decir, que no nos veamos como que estamos copiando todo lo que dice el trabajador, porque eso lo va a inhibir. A veces se puede recurrir a la grabación, obviamente de común acuerdo tiene que ser esa grabación en el celular, o sea, no una cámara con todos los aditamentos, sino en el celular, simplemente el sonido, el audio. Y con estos temas que hablamos primero, incluso a la persona se le va a olvidar que se está grabando esa conversación. Debemos dejar las puertas abiertas, es decir, dar la posibilidad de una entrevista posterior, en caso que se requiera, en caso que veamos que hubo algo que se nos olvidó o que por la información que nos dan en otra entrevista o por las evidencias que encontramos, requerimos repreguntar. Obviamente debemos tener pensadas ya unas preguntas acorde con lo que hemos encontrado para hacer más productiva esa entrevista que hacemos en un momento dado. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? El accidente de trabajo tiene básicamente dos tipos de causas. Son las causas inmediatas y las causas básicas. Las causas inmediatas son las causas que generan el accidente como tal. En el momento que sucede el accidente, en ese momento hablamos de las causas inmediatas. Y las causas básicas son las que tenemos que buscar. Las metodologías de investigación nos sirven para llegar a esas causas básicas, ¿sí? Esas son las causas que están generando que ocurran esos actos no conformes, que ocurran esas condiciones no conformes. Entonces, son las causas básicas, las causas raíz. Allí es donde tenemos que poner toda nuestra atención. Entonces, en esas causas inmediatas, te les decía, hay actos no conformes, condiciones no conformes. Actos no conformes como cuáles. Entonces, están relacionados con el trabajador. Entonces, el trabajador opera un montacarga, pero lo opera a una velocidad mayor a la determinada. El trabajador no utiliza los elementos de protección personal que debe utilizar. El trabajador no sigue los protocolos
debe seguir, ¿sí? Por poner algunos ejemplos. Dentro de las condiciones no conformes, entonces podemos encontrar el nivel de iluminación, el nivel de ruido, una atmósfera que en un momento dado puede ser inflamable, explosiva. Dentro de las causas básicas, entonces hay factores humanos y factores de trabajo. Los factores humanos están relacionados también con el trabajador, pero se refieren, por ejemplo, a enfermedades que tenga. Entonces el trabajador sufre de vértigo, sufre de diabetes, no ve bien, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Una persona se cayó porque pisó una cáscara de banano que había. Entonces cuando iba caminando no se fijó, miró para otro lado o simplemente no la vio, ¿sí? Bien, dentro de los factores de trabajo, entonces ya vamos a encontrar que no existen, por ejemplo, protocolos. No se ha implementado el uso de los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo. Entonces, esos son como ejemplos de esas causas básicas, de esas causas inmediatas. El procedimiento de la investigación como tal, entonces tenemos aquí algunos apartes. Entonces, obtener una visión general de lo que pasó. Necesitamos saber qué fue lo que pasó y luego ya en forma específica la vamos detallando. Entonces ahí necesitamos las versiones individuales, que ya hablamos, recopilar y conservar las evidencias, establecer cómo ocurrieron los hechos con base en eso. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes versiones y finalmente podemos redactar cómo ocurrieron los hechos. Establecer las causas inmediatas. Ya hablábamos de los actos no conformes, de las condiciones no conformes. Establecer las causas básicas, las causas raíz. Vamos a hablar de los factores humanos que ya les mencioné, los factores de trabajo. Tenemos que elaborar un informe, ¿sí? Y tenemos que hacer recomendaciones pertinentes, recomendaciones hacia esas causas básicas. Veamos entonces el ejemplo hipotético, el accidente hipotético, aplicando la metodología del árbol causal. Entonces, este árbol causal tiene unos parámetros. Vamos a ver en este momento 8, pueden variar de acuerdo a la situación, pero vamos a ver estos 8 y qué vamos a ver con estos 8 elementos. Si en el momento del accidente estaban en una condición normal, en una condición estándar, o había alguna alteración. Entonces el lugar de trabajo, entonces es el lugar normal de trabajo de la persona accidentada o tuvo alguna variación, ¿sí? La tarea, entonces la tarea que se realiza pues tiene unas fases, se estaban realizando esas fases normalmente o algo estaba alterado, ¿sí? ¿En qué momento de esa tarea ocurrió el accidente? ¿Sí? Vamos a mirar las máquinas, equipos y herramientas. Entonces, estoy utilizando la máquina que normalmente utilizo, la herramienta que normalmente utilizo, o estoy utilizando otra porque la que normalmente utilizo está en mantenimiento. Eso cambia la situación. El trabajador. Entonces, el trabajador se encuentra en las condiciones normales o el día del accidente estaba enfermo. ¿El trabajador que está realizando la labor es el trabajador de siempre o es un trabajador que está haciendo un reemplazo? El ambiente físico, ¿cómo es? Entonces vamos a ver la iluminación, el ruido, la temperatura, las atmósferas inflamables o explosivas. Y vamos a ver la parte organizacional, ¿sí? Hay protocolos para esa labor, se están siguiendo esos protocolos, esas normas y procedimientos, o ese día no se siguieron, o siguiéndolas fue que ocurrió el accidente. ¿Sí? Eso nos va a permitir retroalimentar
todos los procesos y todos los controles. Muy bien, el tamaño de la información recolectada. Entonces vamos a recolectar toda una información, pero para el árbol causal es mejor que esa información recolectada sea lo menor posible. Es decir, recolectamos toda la información obviamente, completa, pero en el árbol causal la vamos analizando por pedacitos. ¿Sí? Tenemos toda una descripción del accidente, pero lo vamos analizando por pedacitos. Aquí lo importante que es, lo clave que es, que sepamos escoger qué vamos a analizar, cómo estamos separando esa información. Eso requiere un buen análisis, por eso los equipos son interdisciplinarios. Muy bien, en el modelo del árbol causal siempre se busca partir del último hecho, el último suceso, lo último que ocurrió, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el último hecho? ¿Sí? Nos hacemos esas preguntas. ¿Cuál fue el último hecho? ¿Qué fue necesario para que ocurriera ese hecho? Y la otra pregunta es, ¿fue necesario que ocurriera algo más? Las preguntas que nos tenemos que hacer ante cada hecho, ¿sí? Y el modelo nos presenta 4 situaciones. Entonces hay una situación que es la cadena o encadenamiento, la conjunción, la disyunción y hechos independientes. Siempre escribimos de derecha a izquierda para que al leer normalmente veamos adecuadamente la situación. Entonces a la derecha ponemos el efecto, ¿sí? Y a la izquierda la causa. Entonces esta causa llevó a este hecho. Después podemos leer al derecho. En la situación 1, ¿qué es? Que un hecho es producido o es generado por una causa directamente, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Las quemaduras de manos y cara fueron generadas por una explosión. Entonces, una explosión ocasionó las quemaduras. La situación 2. Entonces, la situación 2 es una conjunción. Nos está diciendo, el hecho A fue ocasionado por B y por C, ¿sí? B y C separadamente no generan el hecho A, tienen que estar unidos. Entonces, ¿qué fue necesario para que ocurriera la explosión? ¿Sí? Ahora estamos en el otro caso. Fíjense que antes la explosión era la causa que generó las quemaduras, ¿cierto? Ahora la explosión es el hecho, ¿sí? Que es ocasionado por, ¿qué fue necesario para que se presentara la explosión? Entonces fue necesario una mezcla inflamable y las chispas del proceso de pulido que se unieron, ¿sí? Y generaron la explosión. La situación 3. La situación 3 es una disyunción. Entonces suceden 2 hechos y una causa es la que genera esos 2 hechos. Por ejemplo, hubo proyección de esquirlas en los ojos y esas chispas, hubo proyección de chispas, perdón, no esquirlas, hubo proyección de chispas en los ojos y las chispas también generaron una explosión al entrar en contacto con una mezcla explosiva. Eso fue ocasionado ¿por qué? Por un proceso de pulido. Y la situación 4 son hechos independientes. Entonces tenemos unas chispas en operación de pulido y tenemos una mezcla inflamable en operación de pintura. Entonces si están separadas, si no se unen, no hay ninguna explosión. Es decir, si yo estoy puliendo no quiere decir que va a haber una explosión. Si yo tengo una atmósfera explosiva tampoco quiere decir que va a haber una explosión. Tengo que tener unos protocolos para poder actuar adecuadamente. En una estación de servicio, cuando vamos
a cargar combustible, pues hay atmósferas explosivas en algunos lugares, ¿sí? Y ahí hay unas áreas clasificadas además, pero no quiere decir que va a explotar si seguimos unos procedimientos. Cuando no se siguen, pues suceden los hechos que hemos sabido de explosiones e incendios en estaciones de servicio. Bien, con este esquema simplemente quiero mostrar lo siguiente. Entonces, ahí en 1 tenemos un hecho que fue causado por 2, 6 y 8, ¿cierto? Ahora, ese 2, 6 y 8, que fueron las causas de 1, ahora se convierten en hechos, que los causan 3, 7 y 9, respectivamente. Y 3, que fue la causa de 2, ahora se convierte en hecho, y la causa de 3 es 4 y 5. Muy bien, eso para ver que cuando hacemos las recomendaciones o cuando las debemos hacer sobre las causas básicas, la causa raíz. Entonces ahí esas causas 4, 5, 7 y 9 son la causa raíz. Lo que nos queda de ese lado es la causa raíz. O lo que nos quedaría abajo ya enderezando el árbol sería la causa raíz sobre la que tenemos que actuar. Veamos rápidamente el ejemplo, que ya más o menos se los dije, el caso hipotético. Entonces tenemos dos trabajadores, uno está trabajando en un nivel, en el segundo nivel hay un piso de rejilla, esa persona está puliendo unas piezas metálicas. Y en el primer nivel hay una persona que está pintando y para pintar usa una pintura que diluye con thinner. Entonces, al usar ese medio neumático para pintar, pues está generando también una atmósfera explosiva en algunos momentos. Esas chispas que caen de ese proceso de pulido entran en contacto con la mezcla inflamable o explosiva que se produce por la pintura y se genera una explosión pequeña o un fogonazo, ¿sí? Que quema la cara y las manos del trabajador en un nivel de segundo y tercer grado, quemaduras de segundo y tercer grado. Entonces veamos el árbol causal. Entonces, ¿qué fue lo último que ocurrió? Entonces, lo último que ocurrió es que hubo quemaduras de segundo y tercer grado en las manos y cara del trabajador. ¿Qué tuvo que pasar para que ocurriera eso? Una explosión, ¿sí? Ahora, ¿qué tuvo que pasar para que ocurra la explosión? Entonces, que había una mezcla explosiva, una mezcla inflamable y que hubo una generación de chispas en un proceso de pulido, ¿sí? Ahora miremos separadamente cada rama. Entonces, de este lado vamos en la mezcla explosiva. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para que hubiera una mezcla explosiva? Que un trabajador estaba pintando y diluye la pintura con thinner y la aplica con una pistola neumática, ¿sí? ¿Qué tuvo que ocurrir para que esa persona pintara simultáneamente con la actividad de pulido? Que la persona desconoce los peligros. ¿Qué tuvo que ocurrir para que la persona desconozca los peligros? Que no hay normas, ni procedimientos, no hay protocolos y no se ha dado la capacitación, la inducción necesaria. Por el otro lado, entonces tenemos, digamos, hay unas chispas calientes que entran en contacto con la mezcla inflamable. ¿Qué tuvo que ocurrir para que eso suceda? Entonces, que un trabajador está en una operación de pulido. ¿Qué tuvo que ocurrir para que ese trabajador en su operación de pulido continúe haciéndola mientras en la parte de abajo hay una persona pintando? Entonces, que esa persona que está haciendo ese trabajo en caliente desconoce los riesgos.
¿Qué tuvo que ocurrir para que esa persona desconozca los riesgos? Entonces, que no hay unos protocolos ni normas y procedimientos requeridos. ¿Sí? Muy bien, ahora fijémonos que ahí tenemos cadena, tenemos disyunciones, tenemos conjunciones. Entonces, ese es el árbol causal. Y tenemos que actuar entonces sobre las normas y procedimientos y sobre la capacitación. Las recomendaciones entonces tienen que ir encaminadas a esa falta de protocolos, ¿sí? Y tenemos que darlas en forma separada para el proceso de pintura y para el proceso de pulido o de trabajo en caliente. Entonces, las recomendaciones para las labores en caliente, específicamente para la pulidora, entonces es establecer normas y procedimientos seguros para las labores en caliente con la pulidora. Y obviamente se incluirán los permisos para trabajo en caliente. No se pueden realizar labores en caliente cuando hay o se sospecha que hay una atmósfera explosiva o inflamable. Cuando se realizan labores en caliente, se debe disponer de los equipos de extinción y de rescate requeridos acorde con la situación. Y debemos capacitar a los trabajadores en protección y prevención contra riesgos con operaciones en caliente. Ahora, las recomendaciones para las labores con sustancias inflamables. Entonces, establecer normas y procedimientos seguros para las labores con sustancias inflamables. No se pueden realizar labores con sustancias inflamables simultáneas con trabajos en caliente. Debemos garantizar que cuando se realicen labores con sustancias inflamables dispongamos de medios de extinción pertinentes y de rescate acorde con la situación. Capacitar a los trabajadores en el manejo de sustancias inflamables, estableciendo pues los protocolos requeridos. Muy bien, entonces estos serían como las recomendaciones generales. Ya habría recomendaciones específicas según ya los casos específicos. Entonces, la investigación de accidente simplemente nos lleva a que debemos reportar los incidentes y accidentes para que sean investigados pertinentemente, ¿sí? Y ese reporte corresponde a una acción, ¿sí?, que evitará la repetición de esos eventos y por lo tanto se estará contribuyendo a evitar accidentes, incidentes que en un momento dado pueden llegar a ser mortales. Entonces, eso era lo que quería contarles esta vez y nos vemos en el próximo video.